Bueno, continuando con las herramientas de selección que habíamos empezado a ver la otra clase, hoy vamos a completar con algunas otras más que tenemos en Photoshop y que van a variar según el tipo de imagen que tengamos, vamos a utilizar una u otra. En este caso les voy a explicar lo que sería la herramienta de selección varita mágica. Varita mágica funciona haciendo un clic sobre el área que vos querés seleccionar y automáticamente va a seleccionar todos los píxeles que tengan el mismo color, el mismo valor tonal que de ese clic que vos hiciste. Para eso lo voy a manejar desde la tolerancia. La tolerancia, como vimos en varias herramientas de Photoshop, va a ser el parámetro de píxeles que va a evaluar Photoshop para cumplir la función que vos le pediste. Si yo tengo una tolerancia mayor, me va a abarcar mayor cantidad de píxeles. Si mi tolerancia disminuye, voy a tener menor cantidad de píxeles que los cuales va a evaluar. Fíjense, si yo actúo sobre la manzana, directamente si yo tengo tolerancia 1, solamente me va a seleccionar los píxeles que tengan ese color nada más, ese valor tonal. Si yo le aumento la tolerancia, estoy hablando de la herramienta de varita mágica, si yo le aumento la tolerancia, empieza a tomarme más cantidad de píxeles, porque del clic que yo hago con mi varita mágica me va a interpretar valor tonal más o menos, o sea, mayor o menor, según ese valor de tolerancia que le hiciera. Si yo quiero seleccionar una imagen más compleja con varios tonos, valores de tono de los píxeles, voy a ir haciendo siempre teniendo la opción de sumar selecciones, añadir a la selección, voy a ir haciendo distintos clics sobre diferentes partes de la imagen para poder ir cubriendo todo el área. Es una herramienta bastante hábil para seleccionar, siempre que tengamos imágenes que tengan el fondo contrastante, para que no se me mezclen los píxeles que me va a ir seleccionando la varita. Pero es muy práctica porque de esta manera me permitió hacer una selección rápida. Yo esta selección la puedo guardar para utilizar después. Por ejemplo, yo voy a hacer guardar selección y le voy a poner un nombre, el que quiera. Y ahora si yo deselecciono, estoy tocando control D desde el teclado o desde el menú selección de seleccionar, si yo vuelvo a necesitar esa selección, sin necesidad de volver a hacerla, voy a llamarla y automáticamente la selección va a estar guardada. Esto, cuando te guarda una selección, te lo guarda en un canal nuevo dentro del Photoshop. Del archivo que tengas, no está en otro archivo, está solamente en este archivo. Bueno, entonces la herramienta varita mágica, cuando por ejemplo tenés imágenes con un valor tonal o un fondo o algún recorte que tengas que hacer de un valor tonal de píxeles iguales, es muy práctica porque vos con un solo clic ya te hizo una selección. En este caso me era más fácil seleccionar el tono el continuo porque ya con un solo clic me seleccionó todos los píxeles verdes, pero si yo quisiera tener en la selección de la manzana en sí, voy a ir a selección y voy a invertir para que la selección sea solamente la manzana. De esta manera, si yo lo tengo como lo tenía antes, haciendo el clic desde acá, y yo ahora hago desde acá borrar o desde el teclado con la letra retroceso, acá se me ve otro archivo que no tenía, se me borra automáticamente todo el área que tenía por detrás. Esta la voy a tirar porque era de otro ejemplo. Otra de las opciones que tenemos dentro de... vamos a ver otro ejemplo de lo que sería borrar con varita mágica. Por ejemplo, yo tengo esta imagen. O sea, utilizar la varita mágica cuando tengas imágenes de tono más bien continuo o bastante contrastante con el fondo, como para que la selección sea lo más exacta posible. Si yo necesito borrar este fondo negro, siempre acordate de estar en la capa correcta, voy a hacer un clic sobre este negro y directamente ya ahí con borrar podría estar borrándole el fondo negro. Lo que se me está viendo ahora es la capa de abajo, que es la capa roja que yo tenía pintada originalmente en el archivo. Pero ves que es una herramienta bastante práctica para seleccionar áreas en donde tienen bastante contraste entre el recorte, o sea, sería lo que sería el fondo y la figura. Vamos a la otra opción que tenemos dentro de del grupo de varita mágica. La otra opción se llama la herramienta de selección rápida. Esta herramienta de selección rápida trabaja como una punta de un pincel, que lo que va a ir haciendo, vos vas a hacer un primer clic y vas a ir desplazándote por las áreas que querés que entren dentro de la selección. Es como si vos pintaras las áreas a seleccionar, desplazándote, haciendo un clic y desplazándote por la
figura. Si vos te conviene trabajar en el caso de esta de la selección rápida con la opción de añadir selección, porque a veces te quedan áreas fuera de la selección, entonces las podés ir haciendo gradualmente a medida que vas descubriendo o desplazándote por la imagen para ir sumándolas. Entonces esta sería otra forma de seleccionar un objeto utilizando el pincel o la herramienta de selección rápida. Otra de las herramientas que tenemos de selección, yo voy a decir de seleccionar estas para utilizar, es acá dentro de, perdonen, acá dentro del paquete que habíamos visto de lazo poligonal, la herramienta lazo. La herramienta lazo funciona como un lápiz a mano alzada que yo voy a ir encerrando el área que quiero seleccionar de una manera bastante rápida y sin mucha precisión. Más que nada lo voy a utilizar esto para, lo vamos a ver después, para hacer retoque fotográfico en determinadas imágenes o para seleccionar rápidamente un área, por ejemplo si yo quisiera copiarla, control C, control V, en una capa nueva y ya la tengo directamente seleccionada o extraída de esa capa general. Entonces es una forma rápida de tomar un objeto con restos de fondo o de otras áreas que necesites sin necesidad de hacer una selección demasiado específica. Después, una vez que estás acá, bueno, utilizarás otras herramientas o utilizarás máscaras para borrar o alguna herramienta de borrador de fondo. Aprovecho acá a mostrarles una herramienta que yo hoy les mostré en clase, que sería lo que es borrador de fondos, porque sé que a veces les gusta mucho saberla para realmente hacer imágenes transparentes y hacer fotomontajes. Esta herramienta de borrador de fondos funciona de esta manera. Yo la tengo acá seleccionada dentro de lo que serían las gomas de borrar. Es esta herramienta borrador de fondos, es una goma con una tijera. Esta herramienta de borrador de fondos también funciona como el pincel de selección rápida con un tamaño. Ese tamaño va a depender como las áreas que yo pueda ir borrando a más grande. Fíjense que el círculo, que sería el diámetro de mi pincel, va a ser mayor o más chico. Va a ser mucho más chiquito y el borrar va a ser mucho más exacto. Con la dureza la pueden dejar, si la ponen totalmente duro, un 100% duro, los recortes van a ser más rígidos. Si lo ponen un 0%, los recortes van a ser, las áreas borradas van a ser mucho más suaves. Si la ponen en un intermedio, podría andar bien. Eso lo van a ir regulando a medida que lo utilizan. Yo recomiendo que se manejen en este tipo de muestrario. Tenés distintos tipos de muestras que podés tomar de píxeles para que interprete Photoshop, que son los que te tienen que borrar. Con la del medio lo que va a hacer es que te va a muestrear una sola vez, o sea que vos haces un clic primero y a medida que sin levantar el mouse te vas desplazando de una manera bastante libre y te vas desplazando y te va a ir borrando todos los píxeles que tienen alrededor. Esto, ¿para qué me va a servir esta herramienta de borrador de fondos? Principalmente sirve para imágenes que son un poquito más complejas, en donde el fondo no se recorta tan fácilmente de la figura. Entonces vos seleccionás, haces el clic sobre el primer color que vas a eliminar y te va a eliminar directamente todos los píxeles involucrados en ese color. Entonces, para fondos complejos como fondos de cielos a través de hojas de árboles o para abstraer personas de fondos donde están más ocupados por otros elementos, es una herramienta que es bastante hábil. Más que nada la pongo en esta ejemplo de lo que era seleccionar un objeto con el lazo para que vean la aplicación que yo le doy en este tipo de selecciones. Para hacer una selección rápida, abstrayéndome del resto del fondo y después eliminando áreas más pequeñas de que estén alrededor de una figura. Para la otra cosa que nos sirve este lazo es, por ejemplo, para elegir determinadas partes de mi imagen y poder hacerle algún tratamiento, como ser, por ejemplo, que si yo quiero eliminar este brillo, puedo seleccionarlo, puedo ir a la función de, acá le voy a sacar el desvanecimiento previamente, puedo ir a la función de rellenar según el contenido, y lo que va a hacer es que me va a copiar el contenido que tiene alrededor de la selección
dentro de la selección misma. Entonces nos sirve esto muchas veces para eliminar ciertos elementos de las imágenes. Por ejemplo, yo quisiera eliminar esta imagen, utilizo el lazo para seleccionar el área de una manera bastante irregular. Perdón, me puse otra cosa y voy a ir a rellenar según el contenido, y de esta manera voy a poder ir borrando, eliminando o mejorando ciertos elementos de mi imagen. La otra herramienta que tenemos, la última, que sería de selección dentro de todos estos paquetes de herramientas, es el lazo magnético. El lazo magnético lo que trabaja es que se va pegando como un imán, por eso se llama lazo magnético, a los píxeles por los cuales vos te vas desplazando. ¿Cómo funciona? Yo hago un primer clic en un principio en cualquier parte de mi imagen y voy desplazándome sin soltar el mouse por el contorno de mi imagen. ¿Qué pasa con estas cosas cuando yo voy muy rápido? Empiezan a hacer selecciones no tan exactas. Yo particularmente esta herramienta no me es muy cómoda porque justamente necesitas estar bastante, controlar bastante todo el recorrido. Lo que te conviene si por ejemplo te vas para afuera porque te estás seleccionando algo fuera del área que necesitas, es posicionarte sobre ese punto y con la tecla de retroceso del teclado la seleccionas con la punta y le das Enter, es como que vas borrando los puntos. Otra de las cosas, entonces así vas a ir haciendo, te conviene ir haciendo de a tramos para justamente no poder descansar la mano y no tener que estar todo el tiempo presionando el mouse. Entonces vas haciendo, pero te va llevando solo la herramienta, te va llevando solo en el contorno del objeto. Ahora vamos a ver qué parámetros le damos a la herramienta para que te interprete cuál es el contorno del objeto y de qué píxeles vos querés ir manejándote e interpretando como borde. Entonces vas a ir recorriendo. Te conviene tener la imagen al tamaño que puedas ubicar todo el recorrido para no tener que estar desplazándote por la imagen. Y ahí cerraste la selección. Siempre la selección se va a cerrar haciendo clic en el inicio de la selección. Donde vos empezaste, tenés que terminar para que la selección se cierre. Vas a ver que la herramienta tiene como un circulito alrededor y eso significa que la selección se va a cerrar. Los parámetros que vas a poder poner con esta herramienta de lazo magnético son, lo mismo, el desvanecimiento que vos quieras aplicarle a tu selección. Te conviene cuando vas a seleccionar objetos ponerle un desvanecimiento 0, total siempre después se puede agregar. Una anchura que va a ser los píxeles que te va a evaluar con el puntero, que interpreta son los que tiene que evaluar Photoshop para encontrar los límites. Un contraste que va a ser el contraste de color entre un píxel y otro para saber cuáles sí y cuáles no, ¿no? Cuál es el límite por el contorno por el cual vos querés ir. A menor contraste de color, a menor porcentaje de contraste, quiere decir que el valor tonal que toma como límite de imagen va a ser más bajo, ¿no? Si fuera un píxel blanco y un beige. En cambio, si pones un 100% de contraste, un 50% de contraste, va a ser un valor tonal bastante distinto entre un píxel y otro. Y la lineatura, que es la rapidez en la cual resuelve el recorrido de la imagen. El recorrido de la selección. A mayor lineatura, más rápido va a ser el recorrido, pero más errores puede haber. A menor lineatura, el recorrido va a ser más lento, ¿no? La interpretación de los límites, pero vamos a obtener mayor precisión en la selección. Cualquier tipo de selección, cuando yo estoy por acá y por ejemplo quiero dejar de seleccionar, pero yo sigo moviéndome y me sigue trabajando la herramienta, con la tecla Escape del teclado yo lo que hago es eliminar totalmente la selección y volver a liberar la herramienta. Si yo por ejemplo quiero hacer una selección de mitad del objeto, yo voy a, acá me estoy desplazando un poco mal, pero estoy haciendo rápido, llego hasta acá y por ejemplo que yo quiero cerrar la selección en este punto, yo hago doble clic y de esta manera me va a cerrar con doble clic sin llegar al punto de origen, me cierra la selección mediante una línea entre el inicio y el final. Esto sería todo lo que serían las herramientas que nos faltan descubrir, que ya las descubrimos y que las vamos a ir utilizando en los distintos trabajos.
Para agregar un tema más con respecto a el último TP que teníamos para hacer, que agrego, digamos, lo que serían los efectos sobre una imagen, sobre una capa, voy a grabar un videito más para hablar exclusivamente de los efectos especiales sobre las capas.